Entonces, en la realidad, lo que vamos a hacer es tratar, por ejemplo, abundancia. Y en el tema de abundancia, y a eso venía con el tema de la hora y una serie de cosas, siempre tratamos eso, que en la realidad la reacción del universo a nuestras necesidades y una serie de cosas siempre ocurre si tenemos fe que ocurra y si estamos bien parados y si entendemos lo que es la abundancia y si lo manejamos correctamente. ¿Crees que hay una tendencia a no creer o a no sentirse merecido de esa abundancia? Claro, yo creo que es esa la gran creencia fuerte, ¿no? De atrás. Que traduce en un miedo. Obvio, en El un miedo de no miedo a tener. no recibir, pero Claro. Como que quiero y no quiero, porque Exacto, entonces la gente, entonces el enfoque es cerrado en algunos aspectos y la gente dice, por favor, yo quiero esto, necesito esto, porque quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces el universo tiene claro que lo que necesita es más de eso mismo, porque está demasiado concentrado en eso y no está creando su propia abundancia. Pero bueno, a eso vamos, que en la explicación de la abundancia también termina comprendiéndose en cierta medida que las reacciones no son en nuestros tiempos, cuando yo quiero para estar tranquilo, siempre son casi a último momento, para que nosotros aprendamos a tener fe en que eso sucede. Entonces en la realidad estamos ahí conviviendo de repente una circunstancia y entonces es el dicho tan viejo y tan antiguo que aprieta pero no ahorca. Y es así, y otros tantos dichos que dicen eso mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es así, porque siempre es sobre el último momento. Entonces el otro día yo hablaba con una persona y me decía, bueno, pero lo que pasa es que yo me quedaría mucho más tranquilo si me pagaran esa cuenta una semana, 10 días antes, entonces yo tendría la plata en el banco y estaría tranquilo. Sí, sí. Ya ahí no estamos limitando. Claro, esa es tu limitación, de que tú en la realidad tú lo necesitas para el momento que tengas que pagar y nada más. O sea, es un problema de un miedo, obviamente, y de creencias que vienen de atrás muy fuertes, que están haciendo fuerza para reforzar ese miedo, ¿no? Todo es un tema de creencias en la realidad. Las limitaciones es todo un tema de creencias, es muy grueso eso, ¿no? Entonces está muy bien lo que hablamos, ¿no? La luz viene cuando tiene que venir para determinadas cosas, cuando llegó Pintos a grabar su programa, entonces ahí automáticamente entró la luz. Es como una energía inteligente, ¿no? Es una Todo energía tiene que suceder inteligente. en el momento justo, como se dice, en la hora apropiada. Exactamente, en el lugar apropiado y la hora apropiada. Y es así. Y hay que tener fe en eso y generarlo uno mismo. Si uno está con no, y si no viene, y si no funciona, y si me sale mal. Ahí estamos poniendo la Entonces traba. ahí estamos poniendo la traba nosotros mismos y no creemos en nuestra propia divinidad, nuestro propio poder, en lo que podemos hacer y no podemos hacer. Y es ahí donde las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Y bueno, volvemos a saludar porque no habíamos puesto el video, entonces si no lo vamos a poder subir. Pero habíamos dicho bienvenidos y volvemos a decirlo. ¿Ese viaje sirvió para biodecodificarse? Sí, claro, siempre sirve, siempre hay experiencias buenas. Y yo creo que los viajes siempre, bueno, por lo menos yo que tengo ese tema, hay quienes dicen que uno viaja para buscar su alma. Pero en la realidad, vamos a hablar de almas hoy también, ahí vamos a hablar de algunas cosas buenas, pero los viajes siempre abren un poco la visión. Mirá, yo estaba pensando ahora, justo decía, bueno, ¿y cómo hacemos? Y dije, me voy a traer una música que estaba muy de moda, ¿no? Y en Estados Unidos. Entonces, una música, bueno, con un ritmo espectacular y una serie de cosas, pero que se llama Happy, feliz. Entonces digo, no es poca cosa, y hay otras partes que es Happy Day, happiness, o sea, felicidad o el feliz día, ¿verdad? Están manejándolo de esa manera. Pero yo dije, por ahí como sonaba que esto era, había, por ejemplo, yo hice un crucero y toda la gente del crucero estaba involucrada en eso. Y toda la gente tenía que ver. Y después me doy cuenta que están en el video, están involucrados en los videos y esto y el otro. Y después me doy cuenta que hay 24 horas de video con esa música. 24 horas de video todo el día. Gente bailando. Expresando su felicidad, ¿no? Entonces empiezo a ahondar en el tema y me doy cuenta que es un movimiento de Naciones Unidas para el Día de la Felicidad. Entonces ya es todo ¿no? Entonces uno se da cuenta que evidentemente el cambio 2012 sí está accionando en mucha gente. Lo vemos en la diaria, lo vemos en la apertura de la gente, lo vemos en un montón de cosas. Pero nos damos cuenta que ahí en sociedades inclusive que están bastante más condicionadas de repente que la nuestra, que es un poco más meditativa, no sé qué cosa más,
de todos modos, hay movimientos muy fuertes que tienen que ver con la felicidad, con centrarse en uno mismo, con una serie de cosas, con abandonar la letra misma de la canción, que es muy fuerte, después la podemos poner. Este, menciona que por momentos que hay cosas que son básicas pero que son muy importantes, que todo el mundo, yo veía el otro día el video, está compartido de 738 millones de veces, o sea, 738 millones, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y son muchos videos, entonces 24 horas de video, y son 24 videos de una hora. Increíble. Todo sincronizado. Entonces, claro, y uno solo está compartido 700 millones de veces. Entonces uno dice, wow, ¿no? Un video que habla de que, por ejemplo, de que uno no pierda el tiempo en agraviar, que uno no, que no pierda el tiempo en ofender, que pierda el tiempo en actitudes positivas, en actitudes amorosas. O sea, tiene mucho que ver, ¿no? Está cambiando. Entonces uno de repente tiene la oportunidad de tantear en los viajes, ¿no? Muchas de esas cosas y darse cuenta para dónde va el mundo, ¿no? ¿Y hacia dónde va el mundo? Y hacia dónde va. ¿Qué tema? Hay hay muchos cambios, ¿no? Pero yo creo que los cambios están siendo para bien, increíblemente. Ahí también, en una sociedad también bastante manejada por algunos, también vemos que hay muchos cambios que son increíbles que sucedan, ¿no? Y opiniones y gobernantes que empiezan a poner barbas en remojo y empiezan a actuar de otra forma, más transparentemente. No sé si notaste que las últimas campañas, no para hablar de política, pero se ha llevado mucho a enfocarse en el amor, obvio, como en la armonía, en el dar, claro. No sé, otras... Claro, y campañas como las americanas que eran muy fuertes y que tenían, por ejemplo, componentes de publicidad negativa, donde no, yo no digo nada de mí, pero el otro sí es muy malo, y fíjense de esto y fíjense del otro, y señalando los defectos del otro. Están retrocediendo enormemente y casi no hay. O sea que digo, bueno, esos son cambios enormes, enormes. Claro. Sencillamente, a nivel publicitario se hacen las evaluaciones y se entiende que eso ya no está sirviendo. O sea, la gente rechaza ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo creo que todo eso apunta a lo que siempre hablamos y es la unidad, ¿no? A la unidad y a entender que hay algo más y que unos y otros vamos entendiendo. Y eso es un tema muy importante. Yo tal vez en algunas meditaciones en este viaje, pero que inclusive de repente es interesante hablar de las meditaciones también, porque por lo menos yo personalmente, y creo que hay mucha gente que está en esa tesitura, he entendido que ya a partir del cambio de 2012 no es necesaria esa disposición para meditar, ¿verdad? No hay que ponerse en una posición específica, ni hay que realizar una respiración específica, ni hay que hacer un mantra específico, ni un montón de cosas más. Sino que a partir del 2012 ya es posible estar en un estado relativamente meditativo todo el día con una paz interior suficiente, ¿verdad? Y estar en un estado casi permanentemente meditativo, saliendo por momentos por la propia realidad, ¿verdad? Del intercambio. Porque uno vive a diario. Pero ya no funciona, por lo menos a mí no, no me funciona el ponerme a meditar de determinada manera y una serie de cosas. Y en ese tipo de cosas hay todo un cambio muy grande, yo creo, porque yo he visto que hay mucha gente que me ha dicho exactamente lo mismo, y bueno, nos estamos dando cuenta que hay cambios muy grandes y el mundo va para un mejor lugar. Yo creo que el mundo va para una diferencia enorme, para un lugar muchísimo mejor. Obviamente es lento y eso es todo bastante progresivo. ¿Y sabes otra cosa que ha resultado interesante comprender? No es necesario hacerle introducciones larguísimas a la gente que no tiene formación espiritual o que no tiene formación filosófica muy fuerte o lo que fuera. Se comprende desde acá. Obvio. Ya hay una percepción. Ya hay una asimilación mucho más rápida y mucho más directa de una cantidad de conceptos. Por gente que nunca escuchó absolutamente nada y uno le dice determinada cosa y en determinada franja etaria, que antes era mucho más compleja, porque antes evidentemente había mucho más resistencias y cosas de ese tipo, y, mire lo que me está diciendo, usted sabe que sí, yo
pienso que sí, que es muy factible, ¿no? Entonces hay una apertura mucho más grande, ¿no? De gente, inclusive gente de mayor edad, que está como volcando toda su filosofía de vida, que es muy grande y muy fuerte, muy Claro, eso le da importante, la sabiduría de repente que obvio, en favor utiliza de eso y eso, se vuelve. ¿verdad? Que está abandonando más bien la rigidez y que está entrando en un camino sumamente flexible. Entonces digo, yo creo que eso va a tener un impacto muy grande en la vida de la gente, va a tener un impacto muy grande en las enfermedades, va a tener un impacto muy grande porque evidentemente no va a suceder todo eso, no se van a generar un montón de cosas, porque la gente está asumiendo desde otro lugar, ¿no? ¿Y qué hay con el tema del alma en sí? No, Sin de repente en esas mismas meditaciones de viaje también yo llegué a determinadas cosas bien interesantes respecto a las generaciones, cosas que he vivido mucho durante la biodecodificación, y lo hicimos aquí, hicimos un curso, en una en una de las presentaciones aquí en la radio hablamos de lo transgeneracional, ¿verdad? Y yo estuve trabajando mucho en lo transgeneracional, de viaje con algunas personas, y bueno, de ahí recopilando un poco toda la experiencia, empecé a encontrar un poco cuáles eran los puntos de anclaje, ¿verdad? Determinadas cosas a nivel emocional, ¿no? Y cómo es esa confluencia en realidad por algunos pacientes muy específicos que me tocaron en Argentina. Y me empecé a dar cuenta, evidentemente, que ya tenemos dos vertientes totalmente diferentes y que son confluyentes en la formación de lo que es la entidad uno, ¿verdad? La entidad personal. Dos facciones totalmente confluyentes, que una de ellas es la genética, que nosotros la trabajamos con la biodecodificación de alguna manera e intentamos comprender qué es lo que viene de las generaciones anteriores, por la experiencia de las generaciones anteriores, por una serie de similitudes, por todo lo que hablamos de los dobles y un montón de cosas que hablamos en algún momento, de las fechas de nacimiento, de las fechas de cumpleaños, y había gente que hacía cálculos y que me llamaba después de la audiencia en la radio y me decía, increíble, yo me di cuenta que es verdad y yo soy doble de tal y de esto, del otro, y soy exactamente igual y heredé determinadas pautas de él y vivo de esta manera e intento cumplir con lo que él no pudo hacer y una serie de cosas. Eso es una vertiente, pero que hay otra vertiente absolutamente lógica, como decía una señora ahora que recién me llamaba, y que es un tema que se maneja a nivel cuántico y que está en nuestro ADN también, porque toda la herencia cuántica o akáshica, por decir así, está en nuestro ADN también, se maneja con nuestro ADN, pero con la parte multidimensional de nuestro ADN es otra historia. La parte que todos los científicos dicen es el ADN basura, que es el 70%, ¿no? Cuando en realidad en la naturaleza basura no hay nada, todo es perfecto y no hay errores. O sea, ahora ya hay científicos que se están dando cuenta que algo más hay en esa parte del ADN, ya hay algunos artículos al respecto. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay dos herencias que confluyen, que es la herencia genética y la herencia akáshica, muy fuerte. Y ahí es donde se dan determinadas cosas que uno después, si las razona normalmente y racionalmente, se da cuenta que son reales. Y que es, por ejemplo, que las generaciones, por una serie de conflictos que yo he analizado, que las generaciones se saltean una generación en el medio. Entonces nosotros tenemos acá una persona, por decir así, y después habría que hablar mucho del alma, como decías, porque eso es todo un tema. ¿Qué tema? Un alma vieja, ¿verdad? Y la siguiente generación es un alma nueva. Y un alma vieja y un alma nueva, y un alma vieja y un alma nueva. Entonces el relacionamiento general y mucha de la herencia de conflictos, que viene por nivel genético y también por nivel akáshico, la que es específicamente por nivel akáshico viene de abuelos a nietos y saltea a los padres. Siempre saltea una generación. Y hay algo ahí del querido Mendel, que siempre hablaba de que había una recesiva y otra que no lo era, ¿verdad? O sea que de repente es la explicación que intentó darnos Mendel en su momento. Pero así vemos que hay una serie de conflictos gruesos que tuvieron los abuelos. Y yo tuve una experiencia muy linda con algunas personas donde había habido determinados abusos en una chica, ¿no? Y yo le dije a ella, no sé, me surgió decirle a la madre, llama a tu madre.
a la abuela. Y me dijo, no, pero ¿para qué? No, llamala, porque algo debe haber. Y la señora dice, habló por teléfono y vuelve del color de este papel, ¿no? Y me dice, sí, mi madre sufrió ciertos abusos o manoseos y ella los recuerda muy vagamente. Y su madre no tiene idea, pero su abuela sí. Su abuela, ella sabe que su abuela fue violada por un primo y tuvo una serie y nació ese niño en la familia, fue rechazado y ese niño murió y un montón de cosas más. O sea que a raíz de eso se veía que era generación por medio. Y así tuve centenares de casos. Entonces, evidentemente, me llevó un poco a comprender esto de la herencia akáshica. Y es por eso que, evidentemente, los padres tienen una responsabilidad diferente con los niños, que es conducirlos, protegerlos, cuidarlos, una serie de cosas. Pero los abuelos no tienen esa responsabilidad. Los abuelos tienen una responsabilidad casi lúdica con los nietos. Divertirse, pasar bien y transferirle sabiduría. Y nada más. Mal enseñarlos. Claro, mal enseñarlos. Por eso dicen, no, yo no tengo que educarlo. Los abuelos lo dicen automáticamente. Yo no tengo que educarlo, yo vine acá para malcriarlo. Quizás ¿no? disfrutar a pleno lo que no hicieron con los hijos, porque tenés que... Bueno, obvio, porque tenés... Exactamente, marcarles un camino. Exactamente, ¿no? Pero además, porque hay coincidencias en esa alma. Generalmente siempre hay herencia, tanto sea akáshica como genética, siempre hay herencia de esos abuelos. Entonces el enganche es muy fuerte entre nietos y abuelos, es más fuerte, no es más fuerte que los hijos con los padres, obviamente, es otro tipo, ¿no? Porque ese malcriarlos es, no, yo estoy para darle todo lo que necesiten, claro. ¿Verdad? De otra manera. ¿Por qué? Porque hay una parte mía ahí, genéticamente y akáshicamente también. O sea, es un tema muy, muy interesante que... al que evidentemente fui llegando en esta oportunidad y que además después podemos hacer todo un análisis de lo que de las facetas del ser humano y una serie de cosas bien interesantes y lo que tiene que ver con ese alma y lo que tiene que ver con la tierra de nosotros mismos, con la Gaia y lo que tiene que ver con nosotros mismos, nuestra propia realidad, ¿verdad? Entonces digo, es un tema muy, muy interesante que se va viendo también en la biodecodificación, de forma muy clara. Esto es así, ¿no? Entonces, yo tengo ahora en este caso un paciente en Argentina que está teniendo esos inconvenientes, y su abuelo tuvo determinados inconvenientes, y él tiene inconvenientes serios, y su abuelo falleció antes de que él naciera, y él se siente muerto, y él una serie de cosas, y tiene temblores y cosas que le ayudan a sentirse vivo, ¿verdad? Y a sentir que no es así, bueno, porque era doble de su abuelo y un montón de cosas más. Pero digo, hay que ir comprendiendo todas esas interacciones que son bien, bien interesantes para comprender nuestra realidad, ¿no? Porque si no, estamos como sobrevolando la realidad y después no entendemos qué es lo que nos pasa y por qué me pasa esto a mí. Entonces ahí viene otra creencia, ¿no? Y estamos en la víctima, entonces ya... Se une y... El tema es, una vez que se logra la decodificación, claro. De seguir avanzando en ir abriendo el camino, ¿no? Sí, obviamente. Los resultados, ves, por ejemplo, en una persona que consulta y eso, ¿cómo has tenido esos logros, pero que hay alguno que se haya trancado, que después se haya retraído? Obviamente sí hay también eso, porque depende de uno. De querer o no querer, ¿no? Obvio. El libre albedrío es la característica más importante del ser humano, digo, ¿verdad? Después de su divinidad. Pero en la realidad, obviamente, siempre es una elección. Y a veces la realidad coyuntural y que rodea a determinadas personas es tan poderosa y tan grande, ¿no? Que yo te entiendo, pero no rompe ese límite o no rompe ese muro para poder... Pero no, increíblemente avanzar. Hay gente que tiene que llegar, por decir así, a la frontera de la muerte para liberarse definitivamente de una serie de cosas. Que la frontera de la muerte no es ninguna frontera, es solo un paso, pero digo, en la realidad es solo un paso, pero... Es ese miedo que le impide en principio de romper ese muro, pero llega de repente a esta frontera, entre comillas, muerte, para decir, bueno, está, hasta acá fue. En general nos podemos dar cuenta que muchas de las personas que tienen, por ejemplo, cáncer,
En realidad son la mayoría de los tipos de cáncer, hay algunos que específicamente no lo son, pero la mayoría de los tipos de cáncer son personas que viven para los demás, que viven absolutamente para y por los demás, y de acuerdo a lo que piensan los demás, y de acuerdo, ¿verdad? Y están demasiado preocupados por los demás y por mi propia imagen con los demás, y un montón de cosas. Entonces no pueden vivir su propia vida, y el cáncer en determinada medida, y en determinado lugar, simbólicamente ubicado como siempre sucede, nos viene a avisar eso, nos viene a decir, te está pasando esto y vos no te das cuenta que no vivís tu propia vida por cumplir con esto, por ser el bueno, por hacer lo que hay que hacer. Pero de la boca para afuera, porque viste que el cáncer es como un resentimiento que se lleva adentro. Obvio, porque hay un gran Hay una resentimiento, resistencia. pero el resentimiento es ese mismo. Yo, que soy el bueno y siempre estoy haciendo lo que hay que hacer, nadie me lo reconoce Para o a nadie complacer. le importa, ¿verdad? Entonces hay un resentimiento muy fuerte ahí. O soy el que no reaccioné a estas cosas y esto que me hicieron, pero nunca lo superé y nunca perdoné, entonces tengo ese veneno dentro que obviamente todo el mundo sabe que es algo así. Y la gente que tiene cáncer, cuando viene a consulta, me dice, yo sé que hay algo de mi propia vida, que hay algo que yo sé que que pasó algo que me pasó, por eso me pasa esto, por mi propia vida. Pero no tengo la explicación, obviamente que no. Y es muy difícil, porque hay demasiadas creencias en el medio, ¿no? Pero digo, yo he visto gente que me ha dicho, yo lo entendí todo, pero bueno, pero yo quiero hacer quiero seguir haciendo los que están a mi alrededor quieren. Y bueno, pero eso no es expresar tu propia alma, no es expresar tu propia personalidad, no es hacer lo que tú querés. ¿Qué quisieras hacer? Y yo quisiera ser libre, irme a pescar y tomarme un avión y desaparecer, o irme al medio del campo, y eso qué. Pero mi señora quiere esto y mi hija quiere esto, entonces yo hago una vida que es 97,5% no es mía. Claro. No hay ninguna posibilidad, o sea, de hacer eso, ¿verdad? Es muy complejo. Entonces digo, es así que las cosas se empiezan a dar vuelta y la gente empieza a entender. Cuando entiende el origen de un cáncer dice, wow, en base a eso hay muchas cosas que me tengo que poner a pensar y de las que tengo que liberarme, y las que tengo que zafar, ¿verdad? Entonces digo, son cosas que en la realidad es solo una evolución de conciencia, ¿verdad? O sea, yo tengo que ser yo mismo en muchos aspectos y un yo verdadero y auténtico, ¿verdad? Conmigo y con todos, o sea, en la realidad y honesto, ¿no? Y eso es parte del cambio 2012 también. Entonces la gente automáticamente está dispuesta y de repente cuando viene a consulta, en poco tiempo, sí, es como tú me decís. Sacan como un peso ¿no? encima. No, claro, sí. Al abrir ese Ya lo corazoncito. entendí, ¿no? Porque, sí. Ojo que ahí también hay algo, en todas las evoluciones de conciencia, otras cosas, evidentemente hay señales fisiológicas también, ¿no? Como por ejemplo, erizarse y sentir, wow, ¿qué pasó? ¿No? Entonces la gente dice, sí, yo ya entendí porque me corrió toda una electricidad y entendí lo que pasaba, y no puedo creer que haya estado 25 años de mi vida con él, ¿no? El viernes a última hora tuve una experiencia espectacular con eso, ¿no? Y ahí también hay algo de sanación, porque nosotros también realizamos muchas profesiones o funciones en la medida de lo que necesitamos sanar en esta vida, ¿no? De lo que nosotros humanos necesitamos sanar de nuestras anteriores generaciones y una serie de cosas. Entonces había una señora que me llama amorosa y me explica que ella tiene problemas en la piel y eczemas y psoriasis y una serie de cosas. Y yo le explico, le pido que me cuente algunas cosas de su vida, qué separaciones hubo y una serie de cosas, porque los problemas de piel son problemas de separación. La piel es el límite con nuestro universo, ¿no? Entonces siempre son problemas de separación. Que me explique los problemas de separación. Y si me separaron, o sea, de mi madre cuando yo era muy pequeña, y por problemas políticos mi madre se fue 2 años a la Argentina y quedé con mis abuelos. Y mi padre también se divorció de mi madre y se fue. Entonces yo quedé bueno, muy bien, está.
Y eso fue una separación muy grande, obviamente, que la vivió de determinada manera. Pero ¿cuándo empezó la psoriasis? Entonces me dice, no, la psoriasis empezó una vez que, fue hermoso, me dice, una vez que me mandaron a una colonia de vacaciones durante 20 días y, obvio, es otra separación de nuevo de mamá, claro, grande, y la tengo que hacer. Entonces, bien, bueno, y ahora lo comprendiste, sí, y lo tenés resuelto, sí, sentí toda una electricidad que me corrió por el cuerpo. Y después, al otro día me escribía, ya estoy mejor, parece mentira. Y entonces le digo, bien, ¿y cuál es tu profesión? Yo soy maestra. Ah, qué bueno, no sé qué. Bueno, muy bien. ¿Y dónde trabajás? En una colonia de vacaciones. qué increíble, se volvió a repetir. ¿No? Entonces digo, Increíble. obviamente, yo voy ahí y cumplo con la función de que los niños que vayan a la colonia de vacaciones me tengan a mí desempeñando un papel diferente, totalmente amoroso y que no sufran la separación y la pérdida que yo tuve. ¿Verdad? Increíble. Es espectacular, ¿no? Espectacular. Cerramos con esto. Claro que sí. Nos vemos el próximo sábado. Ya es una pena irnos, pero bueno. Sí, lo único que importa decir es que el 31 de mayo tenemos un nuevo curso en el Hotel San Marcos y que bueno, están en toda la web y también van a estar en la web del programa y que los que se inscriban por el programa tienen una beca y no tienen por qué pagar el curso. Y en cuanto a la solamente consulta, los materiales. En cuanto a la consulta, sabemos que tú no cobras. No, obviamente que hay que no. sí, si aquella persona que con todo amor quiere darte un regalo amoroso, obvio, y obvio. bueno, y ahí ese intercambio. Es la forma de no compensar ese intercambio energético, que es de una manera y de otra, que no queden deudas pendientes, que es un tema complejo, pero nada más. Y de mi parte, así felicitaciones porque sé que lo haces con todo tu amor, esta misión que estás haciendo de acercarte a las personas para poder ayudarlas de alguna forma. Sí, eso es muy importante, es un crecimiento del ser. Obvio es, y ojo, y es mi propia reparación también, obviamente, ¿no? Por supuesto. Y yo también estoy haciendo mi propia evolución a través de eso, ¿no? De hecho, surgen otras cosas, o sea, este domingo tenemos una charla en The Frogs, en el restaurante acá en el centro de Maldonado. Bueno, ya no hay lugar, pero digo, pero bueno, y va a haber otras, porque increíblemente dijimos, bueno, ¿y esto cómo va a ser? Y ya me mandaron un mensaje de viajes, ya no hay lugar. Bueno, y te comentaba hace un ratito que el Club Sonta Punta del Este Maldonado tiene un grupo de apoyo para aquellas mujeres que están padeciendo cáncer, y bueno, se trata de ayudarlas y llevarle una palabra de aliento. Ahora va a empezar el jueves en la Casa Rotaria a las 17:30 horas. Ahí voy a estar. En cualquier momento, sí, ahí voy a estar. estaría bueno. Sí se puede. Vamos a consultar con la directiva y estaría con el permiso correspondiente. Sería muy importante que de repente claro que sí, esta parte de comprensión del porqué, y capaz que, bueno, quien te dice que... Sí, que sobre todo porque detrás viene la sanación, ¿no? O sea, que las expectativas que uno tiene en cuanto a esa ayuda puedan claro que sí. trascender también algo que uno ni se imagina, ¿no? Nunca. En cuanto a la ayuda de esas mujeres. Nunca, claro. Así que nos vamos, gracias por estar. Un placer, por favor. Y el próximo sábado nos reencontramos nuevamente. Claro que sí. Temita musical, o no sé qué tenemos por ahí, pero si no, compromisos comerciales, ¿eh? Gracias.